misa la ofrecemos por el eterno descanso de Heriberto Barrios, Daniel Eduardo Rivera González en su 7º mes, María Guadalupe Terrés Fernández en su primer aniversario, José Ramón Gómez Fernández, Guillermina Jiménez, Francisco Fernando Muñoz Cano, Francisco Cardón, Blanca Alberta Chargoy Vera, José Refugio Soto González, José Luis Torres Rojas, Gloria García Díaz, Pedro Carlos Morales Rodríguez, Porfirio y Pedro Carmela Pollo, Aire Carmela Montiel, Josefa Coyo Palma, Bruno Pamela Rivera, Yadira Camila Hernández, Carmen Avendaño Gutiérrez, Carlos, Marta, Roberto y Margarita Zárate Heredia. Nos unimos a la acción de gracias de Marco Antonio Guerra y María del Carmen de la Fuente, también por Paisano Rueda Canseco, por la salud del Padre Mario Alvarado Bravo, de Leonardo de Jesús Rojas Alcázar, Jorge Blanco Pineda, Javier Mesa Juárez, Edith Iturbide Poyet, Juan Ricardo Alzado García, Sara Barranco, Ana Paula Martínez Barranco, Guillermo Corroso Muñoz Cano, Rocío Espinosa de los Monteos, Aralí Sánchez Rosas, Diana Gómez Barón, Víctor Carreto Íñigo, Alicia Jaquín Guzmán, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, Patti Yacenet, Víctor Arón, Antonio Vázquez Valencia, Fernando Avendaño Rosas, Juan Enrique González Martínez, Esmeralda Gordillo Herrera, María Luisa Pellón Pastrana, Mauricio Martínez Peral, Sebastián Morales García, Víctor Anotovsky González, y el doctor Antonio Marín Gil, y por las intenciones y necesidades de Susana Muñoz Cano, Ana L. Mauro Tudela, Ricardo Muñoz Cano, familia Martínez Barranco, María Fernanda Jardón, Andrea Fiat de María José, familia Pérez Osejo, familia Canán Melón y familia Hernández López. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, celebramos nuestra fe hoy 28, donde recordamos precisamente la intercesión de San Judas Tadeo en los casos difíciles y desesperados. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes y por todos los que nos siguen desde el Facebook del Santuario. Para celebrar dignamente estos misterios, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
la gracia de la resurrección del Señor, resucitar con el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchamos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que le autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aun cuando tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a sus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes llenos del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que alaben al Señor
de darnos a comer su carne, Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres y pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Palabra del Señor. Sentados. Por ahí, si ven esa puerta, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, estamos celebrando esta cincuentena pascual, la alegría de saber que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado victorioso. De hecho, la cincuentena pascual la iniciamos en tiempo y espacio desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó glorioso el 9 de abril del año 30. Por eso hemos estado escuchando a lo largo de una semana el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es un capítulo evidentemente eucarístico. ¿Qué es lo que ha dicho el Evangelio de Juan? En especial en este versículo 51. Y el pan que les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Es decir, la excelencia del sacramento que Jesús instituyó un día antes de morir por la humanidad entera se presenta en las especies eucarísticas. Cuando un sacerdote válidamente consagrado pronuncia las palabras de la institución: tomen y coman porque esto es mi cuerpo, tomen y beban porque esta es mi sangre. La primera realidad salvífica es que el pan y el vino, transformados en cuerpo y sangre de Cristo, son verdadero alimento que nos ayuda a crecer en la gracia, alimento que nos ayuda a perseverar en la fe, alimento que nos ayuda a vivir íntimamente unidos a Cristo en el misterio de la Iglesia. Alimento que procura nuestra salvación, alimento que nos fortalece y que es antídoto contra el pecado. Segundo, es el cuerpo que se entrega y la sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Por tanto, la Eucaristía es un verdadero sacrificio, es un sacrificio cruento, porque Cristo va a derramar su sangre y porque Cristo va a entregar su cuerpo. Por eso, aquella película bien lograda, salvo algunas disposiciones que pues, no son ciertas, logradas por Caterina Emmerich, aquella película La Pasión, cuando le preguntaban a su director Mel Gibson por qué hizo tan sádica la pasión de Jesús, y Mel Gibson contestó: porque en realidad Él murió para salvarnos y para hacernos recordar el sacrificio cruento de Él por la salvación del mundo entero.
han leído o estudiado los avances que se han hecho a la sábana santa de Turín, es extraordinario que el cuerpo de este hombre, ajusticiado en tiempo de Tiberio, tenía 198 heridas en todo el cuerpo, tenía las rodillas deshechas porque se considera que Jesús ya no pudo caminar, sino que fue sobre las rodillas tocando el suelo de Jerusalén, y de hecho la cabeza presenta heridas considerables de 3, 5 y 7 centímetros por el casco de espinas que le colocaron en la cabeza. Es decir, Jesús padeció todo, sufrió todo. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama, porque nos quería reconciliar con el Padre. Y pues tristemente contemplamos una humanidad pecadora, guerra en Sudán, guerra en Yemen, guerra en Ucrania. Y claro, a Sudán y a Yemen no les hacen caso, porque son gente oscura, gente morena. Le hacen caso a los de Ucrania, porque son gente blanca y de poder de los ojos. Pero al fin y al cabo, pues todos son seres humanos. Cristo derramó su sangre y entregó su cuerpo para que el ser humano no viviera como enemigo de la cruz. Pero se repiten constantemente las palabras del filósofo Thomas Hobbes en su obra Leviatán, Homo homini lupus. El hombre es lobo del hombre. Y aquí, aunque no tenemos guerra, como dice Sartori, tenemos una guerra al goteo, porque ¿a cuántos matan en México en un día? 70, 80, 85. Hace 30 años no mataban a las mujeres ni a los niños, y hoy tristemente matan a 10, 12 mujeres por día. Han matado hasta bebés. Hoy tristemente vemos un país lleno de corrupción, de impunidad, de ilicitud. Hoy podemos ver diputados y senadores doblegados a un poder, porque la patria es primero, es puro cuento. Primero son los intereses de partidos donde vemos que no importa el color, todos son iguales. Jesús no quiere una patria dividida. Jesús no quiere una patria donde el narcotráfico manda. Jesús no quiere una patria donde haya tantos desaparecidos. En esta semana he platicado con 3, 4 personas que me han pedido por las necesidades de sus familias que están desaparecidos desde hace un mes, un año, 10 años. Y una mamá me decía: padre, hace 7 años desapareció mi hijo y estoy como muerta en vida. Imagínense, si en México hay 100,000 desaparecidos, ¿cuántos padres, hermanos, esposas e hijos sufren? Eso Dios no lo quiere. Pero tristemente el hombre sigue siendo lobo del hombre. Y tercera realidad eucarística: hagan esto en memoria mía. La Eucaristía no es solamente verdadero comida, verdadero sacrificio. La Eucaristía es verdadero memorial. Hagan esto en memoria mía. Cada vez que un sacerdote pronuncia las palabras de la institución, es el mismo Jesús que pronuncia las palabras de la institución. Tomen y
esto es mi cuerpo, tomen y beban, porque esta es mi sangre. Y lo ha dicho hoy Jesús en estos versículos 52 al 58 del capítulo 6 de Juan. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ojalá no solamente vengamos el 28, sino cada domingo en la parroquia donde estemos o en el templo más cercano, cada domingo vayamos a misa. Necesitamos la Eucaristía, necesitamos unirnos más a Cristo a través de la participación de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando nos separamos de Cristo, cuando nos separamos de Dios, vienen las tentaciones del pecado. Hemos escuchado en la primera lectura el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículos muy siguientes, lo que se llama la conversión de Pablo. Muchos hemos malentendido la palabra conversión, viene de metanoia en griego, que significa cambio. Como judío, sí, se había criado a los pies de Gamaliel, un exégeta de la ley. Era irreprochable Pablo, sí, pero él tuvo que cambiar de intelequias teológicas judaicas a intelequias teológicas cristianas. Él estaba decidido a acabar con el cristianismo. Por eso marcha de Jerusalén a Damasco para traer prisioneros a los cristianos. Eso pasó en el año 34. Y vemos que eso se ha repetido a lo largo de los siglos. Una iglesia perseguida, una iglesia que los distintos gobiernos le roban todo. Basta ver la historia patria, la iglesia, el gobierno de Juárez le quitó todo lo que tenía la iglesia. Le quitó haciendas, escuelas, hospitales, seminarios, palacios episcopales, todo. Y tristemente, como yo decía en la radio el miércoles en la HR, aprobaron en la Cámara de Diputados que el Estado puede vender los bienes de la nación. Y tristemente los templos son bienes de la nación. Hasta este tiempo, no me imagino que al señor presidente se le ocurra vender el Palacio de Chapultepec o el Palacio Nacional donde viven los reyes, o los templos. ¿A qué torpeza legislativa hemos llegado? Ahorita después de la misa estaba escuchando el mensaje de la presidenta de Hungría al Papa Francisco. El Papa Francisco está en Hungría hoy, en Budapest. Y una mujer cristiana. Imagínense, en Hungría hubo comunismo, en Rusia hubo comunismo, en Polonia hubo comunismo, y siguen con sus valores cristianos. Defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural, defienden el matrimonio solo entre hombre y mujer. Aquí vinieron los masones y acabaron con el cristianismo. Tal parece que el cristianismo solamente tiene que reducirse al espacio geográfico del templo. Y nos dejamos, pese a que la mayoría sigue siendo católica. ¿Cómo me gustaría tener un presidente de la República que no manipule la palabra de Dios? Sino un presidente que estuviera convencido, como le decía la presidenta del Papa hoy, convencido de que en el siglo XXI los valores cristianos tienen que ser ejercidos por todos los ciudadanos. Pero aquí vinieron los masones y acabaron con todo. ¿Cómo lo siguen acabando con los
hay identidad, dice el Papa Juan Pablo II en su libro Memoria e Identidad. La identidad de un pueblo viene en dos fuentes. La primera, cuando la historia oficial aplasta a la verdadera historia. ¿Y qué es lo que nos enseñan los maestros de historia, que nos parecen periquitos? Que los malvados son el virreinato, la Iglesia Católica, el Partido Conservador, Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz. Bueno, yo soy historiador. Yo siempre he dicho que en México la primera transformación fue el virreinato. La segunda transformación fue la de Porfirio Díaz. Y la tercera, la del gobierno de López Mateos y Luis Cortines. Los demás son buenos. ¿Quiénes son los buenos? Los pueblos mesoamericanos, el Partido Liberal, Juárez y los revolucionarios. Esos son míos. Apenas hay un libro de Pancho Villa donde documenta 1,400 asesinatos. El primer, no le quisieron dar las joyas y el dinero y las quemó vivas. Esos son los héroes que tenemos. Supuestamente estamos en el año de Pancho Villa. Por eso dice el Papa Juan Pablo II, la identidad de un pueblo no será si se esconde en la historia oficial la verdadera historia. Y segundo, el patrimonio. Si nosotros vamos al centro de Puebla, todo es virreinato. Todo. Si nos vamos a Cholula, a Catzingo, a Tepeaca, a Tlisco, a Zacapuazla, todo es virreinato. Aquí nos saquearon los españoles, como hicieron los franceses, los alemanes, los belgas y los holandeses. Nuestros apellidos son españoles: González, Pérez, Hernández, López, son apellidos españoles. Pero no hay identidad mientras no amemos esta rica tierra que nos dio Dios. Pablo es el primero en perseguir a la iglesia. Aquí, ¿cuántos han perseguido a la iglesia y han querido acabar con ella? Si nosotros sufrimos por el coronavirus, cuando la autoridad civil nos pidió cerrar los templos 4 meses, imagínense cuánto sufrieron nuestros abuelos cuando los templos estuvieron cerrados en el 26, en el 27 y en el 28. Ante un gobierno anticlerical desde Carranza hasta las Araucanas. La iglesia siempre ha sido perseguida. Si nosotros conociéramos más la historia de la iglesia, si nosotros leyéramos más, estaríamos admirados, pero también avergonzados, porque no hemos estado a la altura de ser católicos convencidos que defendamos con argumentos lo que creemos. Finalmente, Pablo iba a perseguir a cristianos, no iba a perseguir a Cristo. Pero ustedes recordarán Mateo capítulo 25, cuando te vi enfermo, sediento, desnudo, encarcelado y de forastero. ¿Y qué dirá Jesús? Cada vez que lo hiciste con el más insignificante, lo hiciste conmigo. Nosotros nos diferenciamos de las ONGs, de las fundaciones y del humanismo, porque nosotros vemos en el otro a Jesús. Pablo iba a pescar cristianos, como dice el historiador Jean Combi, de cazador de cristianos fue cazado por Jesús. Porque cuando se mata a un cristiano, se agrede a Cristo. Y no solamente a un cristiano.
cuando se mata un ser humano, se agrede a Dios. Por eso hay que pedir mucho por México, pedir mucho porque si San Judas es patrono de los casos difíciles y desesperados, México es un caso difícil y desesperado. Ojalá que cada uno de nosotros, en el lugar donde nos toca vivir, vivamos coherentemente entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En pie, por favor, hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos rodeamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestra súplica al Padre, respondemos, Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por la salud del Padre Mario Alvarado, del doctor Antonio Marín, de Leonardo de Jesús Rojas Alcázar, de Jorge Blanco Pineda, de María Luisa Martínez Ayala, oremos al Señor. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen ganas de vivir, por los enfermos, por los encarcelados, por los migrantes tan maltratados en México, para que haya en Dios de los más cercanos ayuda y consuelo, oremos al Señor. Nos unimos a las 100 gracias de Marco Antonio Guerra, María del Carmen de la Fuente y Paisano Rueda Canseco. Oremos al Señor. Por el eterno descanso del doctor Edilberto Barrios, Gloria García Díaz, José Luis Flores Rojas, Carlos, Marta, Roberto y Margarita Zárate Heredia, Daniel Eduardo Rivera González en su 7º mes, María Guadalupe Terrés Fernández en su primer aniversario, de Gerardo Islas Maldonado y de María Teresa Sago Guerra, oremos al Señor. En silencio le pedimos al Señor nuestras propias intenciones. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor.
Santifica, Señor, con tu piedad estos dones y al recibir en oración el sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra paz fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el inmolado en la cruz ya no muere, porque el resucitado vive para siempre. Por eso, con este fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también ángeles y arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Daniel Eduardo Rivera González, a quien llamaste hace 7 meses de este mundo a tu presencia, a María Guadalupe Terrés Fernández, a quien llamaste hace 1 año de este mundo a tu presencia,
a Gloria García Díaz, María Teresa Sagoberra, José Luis Flores Rojas, Carlos, Marta, Roberto y Margarita Sánchez de Heredia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por la salud física y espiritual de Leonardo de Jesús Rojas Alcázar, Jorge Blanco Pineda, María Luisa Martínez Ayala, Marco Antonio Guerra, María del Carmen de la Fuente y Paisano Rueda Canseco. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense un signo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que aquí hay misas gregorianas para el descanso de los seres queridos. La eficacia es que se pida desde el primer día de cada mes, exceptuando el mes de febrero. Y de hecho la misa de 11:30 todos los días son misas comunitarias. Los domingos recuerdo que hay misa de 9, de 11, 12, 1, 2 y 5:30. De hecho la misa de 11 se transmite de lunes a sábado por el Facebook del Santuario, el domingo a las 11 por el Facebook de Palmena Radio y a las 12 por el Facebook del Santuario. Primero Dios, 1 de mayo, aunque es día del trabajo, más bien de Jesús Obrero, de San José Obrero, vamos a exponer el Santísimo, como lo hacemos después de misa de 11 hasta las 5:30 de la tarde. Pido al Señor que los bendiga. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. A ver si alguien puede abrir las 3 puertas, por favor. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te pedimos en nuestras necesidades. Ante ti, Hijo de todos los pedidos, oh Virgen gloriosa y bendita, rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, tú eres un solo Dios verdadero. Hoy, 28, como lo hacemos cada mes, pedimos la intercesión de San Judas Tadeo, patrono de los casos difíciles y desesperados. Te presentamos la siguiente necesidad. En silencio, cada quien le pide al Señor su necesidad. Santísima Trinidad, tú eres un solo Dios verdadero. Sabemos que tú siempre estás dispuesto a escuchar nuestras plegarias, y más por la intercesión de San Judas Tadeo. Por eso, en signo de retribución, nos comprometemos a leer más la Sagrada Escritura, a frecuentar la confesión y la comunión, a ser hombres y mujeres de oración y tener una caridad sin límites. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre,
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pase buenos días. Igualmente, Padre. Oremos nuestro pueblo se puede
Con permiso. Gracias. Por ahí, llévelo ahí, déselo a la dama. Sí. Once y 5:30. Yo no voy a estar. Gracias.